Ahí sí. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bien, pues, bueno, espero que estén todos muy bien. Recuerde que siempre que tenga alguna situación especial, tiene que avisarla, como algunos compañeros han avisado por correo. Eh, yo generalmente leo los correos, lo que pasa es que no los respondo al tiro, a veces no los respondo, pero sí estoy al tanto de las cosas que me envían. ¿Ya? A ver, respecto del feriado de ayer. Claro, ayer lunes yo tenía planificado que hiciéramos una guía de decimales, haberla hecho en clase, ¿ya? Pero bueno, no ocurrió. Así que se las voy a dejar nomás para que la hagan en grupos de hasta cuatro. O sea, puede ser individual, puede ser de a dos, puede ser de a tres o puede ser hasta cuatro. ¿Ya? Para ya entregarla el próximo martes. ¿Sí? ¿Se Eh, contará como una tarea, profe? claro, una tarea con nota. Ah, Bueno, ya. la idea era hacerla en la clase, pero ya no. Así que la dejamos como ya lo habíamos hecho. Eh, la subo hoy día, pero en realidad creo que ya la había subido anteriormente. Pero la voy a subir de nuevo y al tiro se la voy a mostrar, ¿ya? Esa sería con nota, guía de decimales. Bueno, los ejercicios, los problemas no son complicados, lo que sí hay que dar algunas justificaciones de cosas, que es lo que importa en esto, ¿cierto? Más que nada, justificar las situaciones. Un segundo. Eso. Y hoy día vamos a hacer nuestra última clase, digamos teórica, que tiene que ver con las potencias. Este, ya la próxima semana, como el lunes otra vez feriado, entonces el martes haríamos, ahí sí que vamos a hacer el martes la otra semana otra guía, pero es de potencias, es de potencias. em, y esa se entregaría ya para la otra. Ah, no, pues si lo hacemos, bueno, no, ahí hay dos, perdón, hay dos guías. Una que lo vamos a hacer en la clase, que es de potencia, y la otra que es ya para entregarla a la otra semana. ¿Mm? Y eso es la próxima semana. Y la semana que viene, subsiguiente se dice, ¿no? Em, sería la última prueba. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que en la mañana, cuando estábamos en otra clase, estaba mencionando de que esta otra semana, después de esta otra semana viene una semana de receso. No sé si será o no. Claro, la semana de receso es la semana del 12. Ah, ya. Entonces nos queda hoy día, después la otra semana nos queda solo el martes, que es martes 29, ¿o no? Sí, 29. Sí, parece. Sí. Y la siguiente semana, que es lunes 5 y martes 6, la evaluación. Y después de esa semana viene una semana de receso, claro. Ah, después de la semana es la semana del 12. Yo Claro, pensé que era la semana del 5 la de receso. no, 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 la semana del 12. Y Ya, profe. pasando la semana del 12, viene bueno, ya vienen 3 semanas de julio que son de exámenes y pruebas recuperativas que no haya dado alguna evaluación o que no haya entregado alguna tarea. ¿Mm? Ya, profe. Ya, ya. Y Gracias. las tareas, usted puede eliminar la peor nota siempre que haya entregado todas las tareas.
¿ya? Si no ha entregado alguna, entonces se entiende que tiene que dar la evaluación recuperativa. Bueno, obviamente lo mismo con las pruebas. ¿Ok? Así que eso nos va quedando, pues jóvenes. La próxima semana, como les digo, es solo martes, así que vamos a hacer una guía de potencia. Y después hay que hacer una actividad, pero esa, bueno, me la tienen que devolver ya la siguiente semana. Pero esa actividad tiene que ver más con un tema, no necesariamente de resolver ejercicio, problemas, sino más bien planificar una clase, ¿ya? Que sería nuestra última actividad. Bien, todo es grupal, ¿eh? Grupal. Y eso nos va quedando en más partes. Eh, ¿Cuál era para presentar? Así pues, se acabó el semestre. Bueno, se acabó bien rápido el semestre, así como de repente. ¿Mm? Así que bueno, tienen que ponerle ahí empeño a lo último que queda. Esta asignatura en general no es difícil, ni es complicada, ni es una asignatura que le vaya a generar problemas de fin de año, de fin de semestre. Así que puede aprovechar con las otras asignaturas que tiene, ¿ya? Em, bueno, algunas cositas que vamos a explicar acá y otras en la pizarra. En realidad es como lo mismo, ¿ah? Esto es un resumen, ¿ah? Vamos a estar bien resumidos hoy día. Este, mm, bueno, las potencias. ¿Qué son las potencias en el fondo? ¿Ah? Uno tiene una idea, obviamente, de respecto a lo que le han enseñado, que son las potencias, ¿ya? Y, y eso también, ay, también se condice con, o sea, tenemos que tratar de, una cosa, el conocimiento que tenemos de las potencias, uno como estudiante y después eh, aplicando las potencias, más que nada uno a veces se aprende las propiedades, otra vez se comprende las propiedades y las aplica en ambos casos, ¿cierto? Pero otra cosa es enseñarlas, ¿cierto? Y bueno, el concepto de potencia ya aparece eh, después de que se enseña la multiplicación, la división, ¿cierto? El concepto de decimal, probablemente tal, empieza a aparecer el concepto de potencia. ¿Ya? Hay potencias con los números naturales, ¿sí? Que son las más simples y que son los primeros, bueno, después de sexto básico, séptimo, dependiendo, bueno, a veces de la progresión del currículo en cada establecimiento, el concepto de potencia ya empieza a aparecer como tal. A veces hay otros colegios que lo enseñan antes incluso, pero de una manera un poco más simple, ¿ya? Pero bueno, depende mucho de los profesores, qué sé yo, porque este concepto de potencia está asociado a la multiplicación, entonces eh, hay que ver cuándo el estudiante está capacitado, porque también el concepto de potencia nos lleva al concepto de radicación, ¿cierto? O sea, de raíces. Y el concepto de raíces nos lleva, y el concepto de potencia y raíces nos lleva al concepto de logaritmo. Entonces, bueno, uno como profesor tiene que tomar decisiones y no pensar de que voy a pasar todo para que el estudiante tenga todo el conocimiento si al final no va a aprender, no va a entender el 10% de lo que usted le está enseñando. Hay edades para enseñar ciertas cosas, ¿ya? Así que por lo tanto uno tiene que tener esa delicadeza de darse cuenta cuando mis estudiantes están capacitados para avanzar en el conocimiento. ¿Mm?
Bien, generalmente el concepto de potencia es bueno partirlo con un ejemplo. Como este que está aquí, dice Luisa te pide que le calcules cuántos bisabuelos y tatarabuelos ha tenido. Y bueno, eh, el concepto de potencia está dado acá respecto de la generación, las generaciones, ¿cierto? Luisa es una 2 elevado a 0, ¿cierto? Que es uno, un individuo, individual, eh, producto de dos padres, o sea, el padre y la madre, ¿cierto? Ambos, cada uno por separado, producto del padre y la madre, y así podemos ir haciendo un juego con los estudiantes. ¿No? Bueno, algunos, a veces este ejemplo tampoco nos sirve mucho, sobre todo en los colegios donde o son familias homoparentales, ¿cierto? Donde viven solo con la mamá o a veces con el abuelito, a veces, bueno. Eso uno tiene que fijarse bien. Si no, lo hacemos con bacterias o lo hacemos con otras cosas. ¿Ya? Pero lo importante es no hacer polémica tampoco de estas cosas. Por eso, bueno, los ejemplos que usa uno a veces tienen que ser bien pensados, ¿cierto? Pero esto es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, empezamos a tener esta progresión de productos que se van dando respecto de la cantidad de personas que hay aquí. ¿No? Es como la reproducción binaria de las células, de las bacterias, ¿cierto? Otros microorganismos que se pueden reproducir de esta manera, pero básicamente eh, tenemos una potencia de 2. Entonces, en muchas situaciones hay que multiplicar un número por sí mismo varias veces. Para abreviar, en lugar de escribir, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2, escribimos 2 elevado a 4 y le llamamos potencia. O sea, el estudiante confunde mucho la potencia con el número que está eh, digamos, en la parte superior, ese número chiquitito. Se olvida que ese número chiquitito se llama exponente y que todo el conjunto, tanto la base como el exponente, se llaman potencia. Eh, el concepto de potencia en sí, como, como proceso de abreviación de la cierta matemática, ¿no? Es un concepto antiguo, pero que se pierde en el tiempo y después se recupera cuando la matemática empieza a tener este avance que tuvo en Europa, ¿cierto? Pero en sí no importaba mucho, de hecho, ustedes saben que antiguamente las personas calculaban logaritmos con tablas, calculaban las raíces hasta llegar a varios decimales. Entonces, eh, era un trabajo que gustaba de hacer. Entonces, multiplicar 2 elevado a 14, por ejemplo, multiplicar 2 14 veces, no era un trabajo, digamos, que fuera muy tedioso, al contrario, les gustaba, digamos, hacer todo ese trámite. Pero bueno, existía el concepto de potencia también, donde empezó a abreviarse, digamos, la matemática porque se empezaron a descubrir eh, nuevas formas de hacer matemática y estas nuevas formas obedecían a la nueva matemática, a la nueva estructura que iba apareciendo. ¿Ah? O sea, apareciendo el cálculo diferencial, apareciendo la derivación, la integración, las ecuaciones diferenciales, las derivadas parciales, etcétera. Entonces hay cosas que hay que ir abreviando porque ya no sirve perder tiempo en eso, sino que hay que ocupar el tiempo en lo que viene, ¿no? En aquello que se ve más complicado, aquello que yo sé que me va a demorar más. Entonces, bueno, la matemática va dando soluciones a eso. ¿Ya? Eh, Sobre todo cuando usamos números grandes, productos de números grandes, ¿ya? Cifras que en realidad no son tan simples de escribir, ¿ya? Y a veces tenemos que dejarlas solo expresadas, ¿no? Porque si vamos a decir 2 elevado a la 325, bueno, puede que el 2 elevado a 325 sea un número que mejor dejarlo expresado como una potencia, ¿ya? Para efectos de cálculo de algo más grande, tal vez. ¿Ya? Estamos hablando de, no sé, pues masar, por ejemplo, una estrella, eh, el Sol mismo, y después estrellas que son 10, 100, 1000, 10.000 veces mayores que nuestro Sol. Y que, bueno, el valor en sí no es un valor de su masa, por ejemplo, no es un valor que queramos expresar como un número entero o un número natural, sino más bien mejor dejarlo expresado como potencia y así trabajar con otras masas que son a lo mejor similares.
E incluso así podemos comparar valores que son valores que en cierto nivel son bastante altos, pero que si los comparamos con potencia tienen diferencias, ¿cierto? Tal vez no en la base, pero sí en el exponente. Bueno, así la potencia empezó a tener mayor relevancia, la notación potencia, ¿cierto? Y después la notación potencia ya sirvió para resolver ecuaciones exponenciales, ¿cierto? Y a su vez permite también resolver raíces, logaritmos y asocia. Las propiedades se asocian entre sí, aunque son distintas, se enseñan de manera distinta. ¿Sí? Las propiedades de las potencias como la suma, la resta, multiplicación, división, ¿cierto? Y potencia de una potencia, que son las básicas y que usted, por ejemplo, en primero medio la va a estar repitiendo igual, aunque los chiquillos las hayan visto antes, porque eh, les cuesta mucho a los estudiantes la potencia. ¿Ya? Entre ese cambio entre séptimo, octavo, primero, medio, la potencia hay unos estudiantes que la aprenden muy bien al tiro y otros que no se la van a aprender ni en séptimo ni en octavo y en primero recién van a tomarle como el peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después ya la matemática después de primero medio se utiliza harto la potencia, o por lo menos se utilizan harto las propiedades también. ¿Ya? Entonces ya está obligado, ya, pero no hay solución. Tiene que aprender ya sea de memoria o comprender el concepto como para poder entender qué hacer en algunos casos, ¿no? Eh, pero bueno, eso no se logra si es que nosotros no hacemos que el estudiante resuelva problemas, ¿ya? O sea, tenemos que enseñar el concepto, pasar por los ejemplos, después pasar por la práctica guiada, después pasar por la práctica independiente y después, cuando ya resolvió harto ejercicio, pasar a los problemas que involucran las potencias, porque el estudiante no solamente tiene que tener la potencia ahí escrita y aplicar las propiedades para resolverla, sino que tiene que ser capaz de leer un problema y ese problema transformarlo a una situación donde están las potencias de por medio. Ese es, digamos, el fin. Toda la matemática tiene un fin, ¿verdad? Que se llaman las grandes ideas de la matemática. Y, por ejemplo, ustedes siempre van a enseñar 4 ejes, que son los ejes de números, bueno, números y operaciones se llama. El otro eje es de álgebra, el otro eje es de geometría y el otro eje es de dato y azar. Siempre son 4 ejes los que se enseñan ya sea en primero medio, en segundo medio, en tercero medio, en cuarto medio. ¿Ya? En cuarto cambiar un poquito porque ya hay que pasar al eje desde álgebra se pasa al eje de funciones. Otros dicen que si los números, las funciones no son un eje porque te necesitaría también, además de álgebra, los números, lo cual está bien. Entonces, bueno, hay como, y así pasa con la geometría, que sea, porque las funciones mezclan muchas cosas. Em, pero ya las funciones sí son como un eje aparte. Y de las funciones para adelante es cuando realmente empieza la matemática, digamos, superior, podríamos decir. ¿Ya? Ya enseñando funciones, todos los tipos de funciones, cómo se trabajan, cómo se resuelven, cómo se encuentran las incógnitas. Eh, de ahí en adelante empieza la matemática ya superior, porque de ahí ya usted, teniendo una base sólida en funciones, puede entonces ya hacerse parte de la otra matemática, que es la matemática de las derivadas, de los límites, de la integración, etcétera. Todo en base a las funciones. Por eso hay una asignatura que ustedes van a tener que se llama análisis matemático, análisis, pero ese análisis es análisis de las funciones, o sea, cómo yo puedo tomar una función y analizarla, ¿cómo analizo una función? Es como raro, ¿cierto? Pero analizarla en el sentido de llevarla al límite, llevar una expresión al límite, ¿m? Y en ese límite ver qué pasa, ¿m? ¿Qué sucede? ¿Qué me dice la matemática respecto de eso? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué analizar una función al límite? Porque esa función u otras que usted pueda utilizar son modelos de la realidad. Entonces, en el fondo, cuando usted lleva una función al límite, lo que está llevando es la realidad al límite. Y saber qué ocurre en el límite, porque si sabemos qué pasa en los límites de la realidad, podemos saber hasta dónde llegar. Podemos saber cómo construir,
Vamos a ver hasta dónde navegar, podemos saber, qué sé yo, hasta dónde puede ser una concentración de un medicamento que no haga enfermar a una persona, sino que al contrario la haga sanar. Entonces, bueno, eso es análisis, ¿no? Pero bueno, hay que pasar por acá. Una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. El número que multiplicamos se llama base. El número de veces que multiplicamos la base se llama exponente. Bueno, estas son como cosas tan triviales, ¿cierto? Pero hay que ir recordando. En la potencia todo elevado a 4, la base es 2 y el exponente es 4. Algunas potencias especiales, cuadrados perfectos. Bueno, es muy importante que usted le deje claro a los estudiantes que existen potencias, eh, bueno, que todo número es una potencia, así como todo número es una fracción, todo número es una potencia, ya sea que esté elevado a 0, a 1, a 2, digamos, y así sucesivamente. Pero dentro de esas potencias hay potencias relevantes que son los cuadrados perfectos, que es siempre importante que se los aprenda el estudiante porque le van a ir apareciendo y reapareciendo durante su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿No? Eh, las potencias de base 10 también son importantes porque si bien es cierto, son potencias que a veces son grandes respecto al exponente o a la base misma. El estudiante tiene que entender que no son tan terribles porque solamente es una, una una expresión abreviada de la cantidad de ceros que lleva un 1 después de ese mismo uno, y que ese número grande de 100 millones, por ejemplo, o 100.000 millones, se puede escribir de una manera abreviada como 10 elevado a 11, el de 10 millones como 10 elevado a 7, el de 10.000 como 10 elevado a 4, y en el fondo un 1 y tantos ceros como indica el exponente. Entonces, el estudiante va con estas cositas que son más simples, como estas potencias de 10 o estas potencias de cuadrados perfectos, va entendiendo que hay cosas que no es tan terribles, ¿ah? Que hay cosas que se van repitiendo y que con un poquito de memoria puedo ir recordándolas. ¿No? La potencia de exponente negativo. Este es un concepto bien difícil para el estudiante. Usted se va a topar que muchos no van a entender este concepto de por qué una potencia que es negativa, ya sea por un ejercicio o sea producto de una operación de potencia, ¿ya? Tiene que escribirse como una fracción, en donde haya que invertir, digamos, el orden de la misma, ¿ya? E incluso si tiene una fracción de a partido en b a la menos n, cuesta que entienda el por qué hay que invertir eso, pero bueno, eso usted se lo puede demostrar, ¿ya? Puede ser una pequeña demostración. Pero siempre estos ejemplos de potencias negativas, ya porque las potencias de enteras, de exponente entero positivo, son las más simples, pero donde hay que empezar siempre. Y tiene que tener en cuenta usted que estamos hablando de, bueno, la primera vez que los estudiantes ven potencia, como le decían, entre séptimo, eh, entonces los chiquillos, va a depender también del tipo de colegio, bueno, depende de muchas cosas, que no debiese ser así, ¿eh? Que todos los estudiantes deben tener la misma capacidad de aprender lo mismo, pero bueno, estamos en un país que en ese sentido sea muy equitativo. Entonces, va a depender mucho de las condiciones. Entonces, si, si se ve obligado por currículum a tener que pasar este contenido, entonces siempre usted haga una prueba antes de esto de diagnóstico o haga un diagnóstico, ¿sí? Ya sea escrito en la pizarra o oral o como sea, para saber más o menos cómo vienen los estudiantes, ¿ya? Claro, que si no es con nota, algunos no van a responder, pero de igual manera va a tener usted una idea más o menos eh, no tan alejada de la realidad de qué es lo que saben y lo que no saben, ¿ya? Y en base a eso usted puede empezar ya a trabajar las potencias. Pero de todas formas, como le digo, en primero medio va a tener que estar repitiendo igual las propiedades y todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en primero medio? Que pasa que hay que ver las potencias
ya con base literal, ¿ah? O sea, como a elevado a 3 y b elevado a la quinta. Y a lo mejor todo eso dentro de una raíz cúbica. Entonces ya eso es difícil, ¿ya? Para el estudiante. Entonces, no es lo mismo que darle una base numérica y un exponente numérico también, que darle una base literal y un exponente numérico. Y después te le va a dar base literal y exponente literal. Y bueno, va a ser más raro todavía. Entonces, bueno, así es como hay que ir progresando de a poquito, ¿ya? Las potencias de base de 10 y exponente negativo, otras potencias que son muy interesantes en el sentido de las cosas que el estudiante puede aprender sin necesidad de esforzarse mucho. Los cuadrados perfectos, las potencias de 10 y las potencias de 10 de exponente negativo, o sea, decimal. El decimal con tantos ceros eh, como indica el exponente, ¿cierto? Pero como es negativo, los ceros van delante. Y así podemos hacer la comparación con los ceros que iban detrás cuando el exponente era positivo. Bueno, esas son cositas que... Y de aquí ya vienen las propiedades en sí. Se supone, porque aquí vienen las propiedades después, ¿verdad? Pero básicamente porque de cierta manera usted, antes de las propiedades mismas, tiene que, de todas formas, tiene que trabajar con los estudiantes ejercicios, por ejemplo, 4 elevado a 3, qué sé yo, por 4 elevado a 5, como aparece ahí, ¿ya? Y que lo haga en su cuaderno sin necesidad de enseñarle la propiedad, ¿ya? Para que el estudiante sea capaz de, o por lo menos hay alguno que puede ir deduciendo ciertas cosas, ya sea recordando o deduciendo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ahí 4 elevado a 3 y 4 elevado a 5 en producto es 4 elevado a 3. Bueno, el estudiante ya sabe, o usted ya le enseñó, que es una multiplicación abreviada de el 4 repetido 3 veces en producto. Y acá el 4 repetido 5 veces en producto. Y pasa que entre el 4 elevado a 3 y 4 elevado a 5 también hay un producto. Así que en el fondo son muchos 4 en producto. Por lo tanto, habría que sumar, ver cuántos 4 hay nomás y decir que el resultado de 4 elevado a 3 por 4 elevado a 5 es, en este caso, 4 elevado a 8. No porque me sepa la propiedad, sino más bien porque conté las cantidades de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso después lo llevamos a una propiedad. Le decimos, bueno, ahora, ¿no creen ustedes que es mejor sumar 3 más 5 y mantener la base? Porque me va a dar 8 igual. O alguno va a decir, bueno, pero es que a lo mejor aquí dio eso, pero en el otro ejercicio veamos otro y otro. Y ahí deducimos la potencia, perdón, la propiedad. Más que simplemente decirle propiedades, ya, primera propiedad tanto, segunda propiedad. No le damos el chance al estudiante de que vaya deduciendo ciertas cosas. Y la idea es esa. Pasa con tanto el producto como la división, lo mismo, ¿ya? Em, Obviamente que hay más propiedades, pero las vamos a ir viendo acá. ¿Mm? Aquí también les dejé una. Bueno, esta le voy a dejar dos PPT. Esta que dice anexo potencias, que es más que nada un resumen, ¿ya? Y esta que dice notación decimal y potencias. Que notación decimal es un poco tomando del anterior, de los decimales. Pero, ¿por qué? Porque ya se empiezan a usar el exponente, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo de repente cuando uno enseña decimales, después enseña potencia y después enseña esta mezcla de decimales con potencia, que es la notación científica y esas cosas, porque si no, el estudiante no va a entender nada, ¿no? Eh, Ay, perdón, ¿qué hice? Eh, ese. Las cifras significativas, y eso que se usa mucho en los laboratorios, ¿ya? Eh,
para expresar números que son bastante grandes y que uno lo expresa con notación científica y cifras significativas, qué sé yo, sobre todo las mediciones que son en, eh, con micrómetros, qué sé yo. Eh, Ahí se usa harto, ¿cierto? Entonces, bueno, a ese nivel, si el estudiante está usando ese nivel de matemática, ya sea de decimal y potencia, porque está en un tercero o cuarto medio, ¿ya? Bueno, si n es un entero positivo, la notación exponencial a elevado a n, definida en la tabla siguiente, representa el producto del número real a consigo mismo n veces. Ya, esta es una definición mucho más formal, ¿cierto? Y ahí viene con una explicación um, de la misma. Nos referimos a elevado a n como a la enésima potencia o simplemente a la n. El entero positivo n se denomina exponente y el número real a se llama base. Bueno, usted puede enseñarla así o puede enseñarla como la vimos anteriormente. ¿Mm? En cualquiera de los casos, la definición es formal y, como le digo, va a depender mucho del nivel en que esté el estudiante, es como nosotros le expresamos esta definición. ¿Mm? Es importante observar que si n es un entero positivo, entonces una expresión de 3 por a elevado a n significa 3 por a elevado a n, perdón, y no 3a elevado a n. El número real 3 es el coeficiente de a elevado a n en la expresión 3a elevado a n. Del mismo modo, el signo negativo. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí vamos a verlo en la pizarra, ¿ya? Porque estos son ejemplos de los mismos. Estas son propiedades de a elevado a 0 igual a 1 y a elevado a la menos n, 1 partido por a elevado a n, que se pueden resolver con una demostración no complicada. No sé si alguien quiere preguntar algo parecido. Sí, profe, yo. Ya. Una consulta, profe, con respecto al tema de los números de la notación científica y potencia. Mm, Eh, Usted hace poco dijo de que en el fondo el alumno no le tomaba el peso o la importancia a lo que son las potencias, ya. hasta que se llegaba a primero medio. Mm, ¿Qué tan relevante es, por ejemplo, hacer un nexo de potencia, por ejemplo, para que el alumno le tome el peso al contenido? Con respecto, no sé, por ejemplo, hablarle a grandes rasgos del número de mole, Avogadro, o por ejemplo, la constante de Coulomb. mm, ¿Qué tan, qué tanto se puede hacer con respecto a eso para que el alumno de verdad vea que es una herramienta que le va a servir mm, no solamente para matemáticas, sino que para física, para mm, química? mm. Claro. ¿Hasta dónde, cómo se puede llegar con eso, como para que el alumno tome conciencia de que es una herramienta Mm. valiosa? Claro, lo que pasa es que, como le digo, en séptimo, octavo, si bien es cierto, se ven potencias, se ven raíces, se ven logaritmos, eh, y aplicado tanto a números enteros como decimales, porque ya estamos en los números enteros, ya a esa altura ya los naturales los vimos hace ratito ya. Eh, a veces el peso digamos, de esto el alumno o no tiene conciencia o no le da, digamos, la importancia. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros los profesores, ¿qué hacemos? Que evaluamos esta parte, pero la evaluamos rápido. Hacemos una prueba corta, hacemos un trabajito en clase. ¿Por qué? Porque dentro del mismo currículum no viene como algo prioritario, digamos, que el estudiante aprenda muy bien las cifras significativas o eh, la notación científica como tal. Ya no viene como un objetivo, digamos, bien definido, sino más bien está dentro de un objetivo mayor de aprendizaje, que es el concepto de las potencias y todo. Entonces, bueno, los profesores a veces pecamos de no darle importancia porque pensamos, bueno, más adelante lo van a ver otra vez. Usted entiende que toda la matemática que se ve en la enseñanza básica es la misma matemática de la enseñanza media, pero la enseñanza media está más profundizada nomás, ¿ya? Entonces, todo esto es cíclico. Entonces, en algún momento se van a topar otra vez con esto. El problema es que cuando se topa el alumno con esto, otra vez eh, no tiene a veces las capacidades como para resolver. Y el profesor que le está enseñando asume de que, bueno, esto ya lo vieron, entonces no tengo por qué repetirlo. Pero ahí está el problema. Y bueno, ¿qué sería bueno hacer ahí?
ocupar un par de clases en trabajar, por ejemplo, números grandes y transformarlo este, a potencia, un trabajito de investigación en grupo, colaborativo, ahí mismo ojalá en la clase, ¿ya? Con información, con videos, con no sé. Y claro, puede ser eso, asociar a la matemática, asociarla interdisciplinariamente, que no se hace mucho tampoco, ¿ah? Pero si se puede, o sea, me refiero a trabajar con otros colegas, ¿ah? Decirle a la profesora de química o de ciencia o de biología o de física, ¿en qué van? ¿Ya? Si están viendo, por ejemplo, soluciones, concentraciones, mezcla, entonces están usando alguna que otra potencia, ¿ya? Y están usando decimales también, entonces eh, también se puede asociar con la física, ¿cierto? En las distancias que son bastante grandes, velocidad de la luz o distancia de un planeta a otro, qué sé yo, cosas así. Entonces, claro, y para que tenga relevancia para el estudiante, tal vez no va a ser un contenido muy extenso que va a pasar en clase, pero sí asociarlo a cosas que tengan como relación, ya sea en el colegio mismo, en otra asignatura, y ver que, oye, realmente esto que me enseñan aquí sirve en esto otro que me están enseñando acá. O asociarlo con cosas que a lo mejor el estudiante le llama la atención, como el espacio, o como cosas muy pequeñitas, ¿ya? La- el tamaño de qué sé yo, de un virus, ¿ah? Comparado con el tamaño de una bacteria, que son bastante diferentes en tamaño. Entonces ahí el estudiante como que empieza a interesarse, ¿sí? Pero si uno lo ve como solo ejercicio, este número transfórmelo a esto y esto otro, claro, ahí como que no le hace mucho sentido. Entonces lo hacen porque hay que hacerlo, ¿no? Profe, y con respecto, porque tengo entendido que usted hace física, Sí, sí, con respecto a física, usted ha visto de que, por ejemplo, ha tenido que repasar mucho con los alumnos, bueno, durante todos sus años de ejercicio de la profesión, porque, por ejemplo, me imagino que en algún momento usted se va a encontrar en física, por ejemplo, de que los chicos tienen que resolver una ecuación cuadrática, o no sé, si es que ve electricidad, claro. van a tener que también aplicar la ley de Coulomb o por lo menos la constante. Ha perdido, o sea, no ha perdido, pero ha tenido que reforzar mucho a los alumnos. Sí, pues, o sea, mire, siempre que se enseñe siempre que enseña física, no puede partir con física, tiene que partir con matemática. Tiene que partir con la matemática de las potencias, de las notaciones, las unidades de medida, y ahí ir recordando todas esas cositas. Dos decimales, etcétera. Porque no sacan a compartir al tiro con física si va a empezar a tener velocidades en decimales, si va a tener distancias muy grandes que hay que notarlas como notación científica. El alumno no hace la conexión, ¿entiendes? Entre matemática y la física. O sea, dice, estas son cosas aparte. Y por tanto no tengo por qué usar lo de esto con esto de acá. Y al contrario, o sea, bueno, uno tiene la claridad de que no es así, pero el estudiante no. ¿Ya? Después, cuando ya madura un poco más el estudiante, como le digo, en tercero, medio, ahí ya se da cuenta que sí, porque realmente lo que te está estudiando en matemáticas le sirve para física, por ejemplo. ¿Mm? Pero antes de eso no cuesta mucho. Sí, pues hay que repasar harto. Por el tema que en el fondo igual se hacen como, por ejemplo, reuniones de departamento. Y, por ejemplo, la física con la matemática, yo creo que en el fondo tendrían que trabajar prácticamente de la mano. Claro, pero no se da mucho. No, para nada. O sea, lo ideal sería que el profe de física fuera el profe de matemática, ¿o no? No, no sería. Eh, Difícil, no hay mucho. En realidad, los profesores de física y matemática no son muchos. Generalmente el profesor de ciencia es el que estudia ciencia y se especializa o en física o en biología o en química. Y el de profesor de matemática generalmente es de matemática y computación, por ejemplo, o matemática sola. Pero son pocos los que hacen las dos. em, y a veces los colegios, para no tener problemas, si, aunque tú hagas física y matemática, te dejan para una nomás, no para ambas.
porque también es un problema para el profesor, es que tiene que estar trabajando en dos departamentos, tiene que estar yendo a ambas reuniones, tiene que estar preocupado de planificar matemática y después planificar física. Entonces también es un poco agobiante. ¿Mm? Entonces no lo hacen mucho. Distinto es que a veces los profesores de matemática les dicen, pero ustedes de matemática, ¿puede hacer un poquito de física acá? Claro, y hay profesores que lo hacen, pero antes se hacía más, ahora como que, o sea, ahora en realidad el profesor tiene que tener em, o sea, su título debe decir que es profesor de lo que está haciendo. Si no, te va a hacer una multa y todo eso. A menos que esté autorizado por la provincial de educación, y es un tema. Y ahora no es llegar y hacer. No pasa lo mismo en los institutos, por ejemplo. Los institutos superiores, usted si es de matemática lo van a mandar a hacer todo lo que tenga que ver con números, porque no les preocupa mucho en realidad. ¿Mm? Física, ojalá matemática financiera, no sé, cualquier cosa. ¿Mm? Em, Cualquier cosa que tenga que ver con números, usted le puede ir bien ahí. ¿Mm? O sea, hay muchos profesores que trabajan en los liceos y que también hacen clases en los institutos, después por la tarde, en la noche. Pero bueno, siempre esos trabajos de instituto y cosas así son bien entretenidos porque en realidad uno no necesita prepararse tanto, digamos, los institutos se encargan de bajar harto el nivel a veces, entonces uno con la práctica, los años de práctica, eh, es difícil que te vayan a pillar los chiquillos. Eh, pero pero en sí es la misma matemática que uno ya conoce. Ya. No es lo mismo en las universidades, ahí es donde cuesta más, hay que prepararse más. Por eso la universidad te da más, también te dan más tiempo para. Los institutos te pagan la hora. Si tú trabajas una hora y media el lunes, eso es lo que te pagan. No te pagan un horario de preparación ni nada. Entonces, a eso voy cuando digo que los institutos a veces como bajan un poco el nivel. No es que el instituto eh, no es que los institutos sean malos, sino que el sistema está hecho como para que el profesor solo haga lo que tiene que hacer y se vaya. El estudiante no tiene un horario como preguntar, un horario de forzamiento. El profesor tiene que hacer todo después de su horario. O sea, si quiere preparar una prueba, tiene que hacerla en horario que no es un horario que le están pagando, ¿me entiendes? Entonces, bueno, complicadito. ¿Mm? Pero por otro lado, digamos, mucho profesor que trabaja después de la hora en eso porque le entretiene. Usted ve otro tipo de estudiante que avanza más rápido, obviamente porque son más grandes. Como también ve estudiantes que son más grandes y que a veces se comportan peor que un estudiante chico, más joven. Bueno, aquí tenemos estas son las propiedades, ¿cierto? Las más típicas, potencia de una potencia, o sea, producto de potencias de igual base, producto de potencias, división de potencias de igual base, y potencia de una potencia, pero lo vamos a ir escribiendo en la pizarrita. Y esto es más que nada para verificar, ¿ah? Pero bueno, esto se lo dejo más que nada para que ustedes vayan practicando. Porque esto es más que nada álgebra, entonces ya no me quiero meter mucho ya en esto. Porque ustedes después ya tienen otro ramo que es de álgebra. ¿Mm? Eh, Así que vamos a ir a un descanso de 10 minutos. A las 3:30 volvemos, ¿ya? Y seguimos. Ok, profe. Ya.
Ya, continuamos entonces. Bueno, en matemática entonces siempre hay que dejar claro, sobre todo cuando los chiquillos son más pequeños, ¿cierto? Que siempre en matemática hay algunas, bueno, lo que algo hace, otra cosa lo deshace, ¿cierto? Las potencias y las raíces son operatorias que nos permiten hacer o deshacer em, dentro de esto mismo, ¿cierto? Que la enseñanza de esta parte de la matemática. ¿Vale? La potencia surge básicamente cuando en la multiplicación se empeña en aparecer un número, ¿ah? Explicándoselo a los estudiantes más pequeños, ¿cierto? Porque de ahí para arriba ya si les queda claro cuando son pequeños, después ya no es difícil retomar el concepto. Pero si queda mal enseñado a la primera, bueno, va a haber un vacío ahí que va a arrastrar al estudiante, o a lo mejor un error o qué sé yo, pero no tiene que ver con que el profesor no sepa, sino que básicamente a lo mejor costó enseñarlo, no estuvo, los chiquillos no pusieron atención, no se usaron a lo mejor las herramientas correctas o la didáctica apropiada o qué sé yo, no se enseñó en el momento que era el propicio, ¿no? Bueno, todas esas lecturas hay que hacerlas a medida que uno va avanzando. Bueno, en este caso, uno les puede decir a los estudiantes que las potencias aparecen cuando en ciertas operaciones de multiplicación, ¿cierto? Vamos a decir, de producto para nosotros, un número se empeña en aparecer varias veces. ¿Cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, por ejemplo, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ya? Bueno, el número aparece muchas veces y, claro, a lo mejor ahí no es tan complicado, digamos, ni escribirlo ni resolverlo, pero si hablamos de números grandes y números que se empeñan a aparecer muchas veces, entonces en la matemática encuentra la solución para abreviar esto. Así como el producto es una abreviación de la suma, la potencia es una abreviación del producto. Así que bueno, si usted quiere puede decirle, mire, algún profesor de matemática alguna vez pensó en que en vez de escribir todo esto era más fácil economizar la tiza en aquella época, economizar el tiempo, economizar el espacio y dijo, bueno, en vez de colocar tantas veces el 3, mejor lo coloco una vez, ¿cierto? Y digo, ¿cuántas veces está repetido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces escribo un 6 acá arribita. Ese 6 no está ni sobre el 3 ni bajo el 3. Está a cierta altura a la cual entonces nosotros le llamamos el exponente. Entonces escribir todo esto es lo mismo que escribir esto, ¿cierto? Son iguales. Eso es lo primero que el estudiante tiene que comprender bien, ¿ya? Entonces colocar el número una vez y un pequeño número sobre él que indica la cantidad de veces en que la base, bueno, ahí ya empezamos a decirle, mira, esta es la base, este es el exponente, y todo esto se llama potencia, ¿cierto? Y ya, eso bueno, es lo primero que el estudiante tiene que aprender, y la idea es que no se lo olvide. Y para que no se lo olvide, ¿qué hay que hacer? Harto ejercicio. No que la resuelva, sino que la escriba como potencia, ¿ya? Entonces ahí, bueno, le decimos, podemos contarle la historia. Ahí se crearon las potencias. Entonces, en una potencia siempre hay dos números, que es la base, ¿cierto?
y el exponente. Una potencia siempre hay dos números, la base y el exponente. Bueno, ¿qué es la base? La base es el número grande. Hay que decirlo, siempre el número grande. Se llama base porque es lo que le da la base para que se mantenga el otro numerito ahí arriba. ¿Ah? La base es la que está tocando la tierra, por algo es la base. ¿Ah? Así como, bueno, usted le da un ejemplo de cualquier base de otra cosa, la base de un edificio, la base de una casa, la base de una potencia es el número grande, el que está ahí en el piso y manteniendo al otro número. ¿Y el otro número cómo se llama? El exponente. Es un número más pequeño, ¿cierto? Y no está ni por encima de la base, ni por debajo de la base, ¿cierto? Sino que está a una altura que me permite decir o entender de que eso es una potencia. ¿Bien? Bueno, y así eso nos permite trabajar con potencia de manera constante. O sea, aquí les decimos, aquí viene otro concepto, que todo número es una potencia. Ya sea el 7 elevado a 3, el 7 elevado a 2, el 7 elevado a 1 e incluso el 7 elevado a 0 es la expresión de una potencia que se puede en cualquier instante yo puedo utilizar esa potencia, ¿ya? A beneficio o a conveniencia, porque 7 elevado a 1 no lo escribimos nunca, 7 elevado a 0 tampoco, pero en algunos casos para resolver problemas entonces puedo ir utilizando estas expresiones que digamos me permitan resolver otras expresiones más complicadas, ¿ya? Entonces, claro, 7 elevado a 1 es 7, 7 elevado a 0 es 1, y explicarle por qué. ¿Ya? Bueno, más que nada explicarle la regla de que todo número elevado a 0 es 1, excepto que sea 0 elevado a 0, que ahí ya es indeterminado, ¿cierto? Y todo número elevado a 1 es el mismo número, o sea, la misma base, porque dice que se repite una sola vez, por tanto está el solo el 7. ¿Ya? Y así sucesivamente, entonces, estas son las más fáciles y las que tienen que ir recordando. Después viene la de los cuadrados, y ahí viene 7 al cuadrado, bueno, 49, y los cuadrados perfectos, o los cuadrados que se pueden ir repitiendo, que van saliendo altos. Y de ahí ya podemos pasar a las potencias que son, digamos, más de trabajo, entre otras potencias, que hay suma, multiplicación, división, qué sé yo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el primer caso, usted le dice, no sé, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2, o mejor dicho, más. Ya, este caso, aquí no hay solución en el sentido que no hay una propiedad especial que me diga qué hacer en la suma o en la resta, ¿cierto? Sino más bien aquí entra el sentido común, es decir, resuelva cada potencia, como usted sabe que se resuelve, y después cada resultado lo suma o lo resta según sea el problema. O sea, en el caso de la suma y la resta, suma y resta de potencia, no hay otra solución más que resolverla por separado. Puede que en algunas, no sé, pues, podamos usar algunas distribuciones, qué sé yo, propiedades, pero más propiedades que tienen que ver con la suma o que tienen que ver con la resta, pero no necesariamente con las potencias en sí, ¿ya? La potencia en sí va a haber que resolverla como es, ¿ya? O como parece ahí. O sea, la suma de igual base o distinta base da igual porque no tienen, o también en la resta, ¿cierto? No queda más que resolver cada potencia y sumar sus resultados como se aprecia en el... Y ahí es donde podemos partir, o sea, no partamos con la multiplicación de potencias y las propiedades, partamos con este ejercicio así. Ya resolvemos varias potencias por separados, 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, 2 elevado a 10, 2 elevado a 7, qué sé yo. Después 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 5, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0, todo por separado. Y después las mezclamos en sumas y restas, en operatorio. Ya, entonces el estudiante, bueno, va a entender que las potencias se escriben de cierta manera, se resuelven haciendo la multiplicación de la base tantas veces como indica el exponente. Y bueno, se va a entender también de que se pueden sumar potencias o se pueden restar. Y le va a dar lo mismo si las bases son iguales, si los exponentes son iguales, o si las bases son distintas, si los exponentes son distintos.
no va a ser un problema para el estudiante, sino más bien esto le va a ayudar a resolver, a familiarizarse. ¿Sí? Uy. Bueno, y ahí usted puede hacer muchos ejercicios de suma y resta, ¿ya? Em, pero después ya usted puede cambiar la suma y la resta por multiplicación y división. Y aquí ya donde tenemos esto que se llaman las propiedades. Obviamente que usted ya anteriormente ya le explicó que un número elevado a 1 es el mismo número o que un número elevado a 0 es 1, ¿ya? Pero aquí ya vienen las propiedades, propiamente tal, del producto. Y siempre, bueno, para el producto te va a tener dos propiedades, que son las de igual base, pero distinto exponente, o son las que son de distinta base, pero igual exponente. ¿Qué dije? No, de igual base, pero distinto exponente, ¿sí? Y las que son de distinta base, pero igual exponente. No sé si lo dije. Sí, lo dije bien. Ya. Entonces, claro, va a tener a elevado a, no sé, n por a elevado a m. Y la otra a elevado a n por b elevado a n. Entonces, cada una se resuelve según su propiedad. Ahora, para enseñar la propiedad en sí, ¿sí? Porque antes de enseñar la propiedad, usted lo que puede hacer es no partir por potencias de igual base, de igual distinto exponente, o igual exponente de distinta base, sino que más bien partir por un ejemplo. Por ejemplo, 3 elevado a 2 por 3 elevado, no, por ejemplo, 4 elevado a 2. ¿Ya? Bueno, aquí, bueno, me resultó que, digamos, tenían la misma, ¿ya? Eh, entonces decir, bueno, resolvamos esto y a la vez resolvamos esto de acá. 3 elevado a 2 por 4 elevado, no, perdón, por 3 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, no lo hagamos inmediatamente con la propiedad, sino que démosle el espacio para que el estudiante sea capaz de decir, a ver, ¿cómo será esto? Si 3 elevado a 2, bueno, sería 3 por 3, ¿cierto? Paréntesis, por si acaso me equivoco, después viene por 4 elevado a 2, será 4 por 4, ¿ya? Entonces, bueno, si está todo esto en producto, da lo mismo con quien yo me multiplique, ¿cierto? O sea, yo puedo decir 3 por 4 y 3 por 4, ¿cierto? O sea, 12 por 12, y eso es 144. Ah, se puede resolver así, perfecto. Eh, y ya tenemos una. Después acá tendríamos que decir 3 por 3 por, esa es la primera, y la otra 3 por 3 por 3 por 3, ahí. Y resulta que todas están en producto, entonces le borramos los paréntesis y es como si fuese una gran potencia sola. Ah, entonces aquí 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería 3 elevado a 6. Y eso quiere decir que estos dos se suman, ¿cierto? Para llegar a ese 6. Y así usted le va haciendo varios ejercicios y la idea es que el estudiante se dé cuenta de que, pero profe, ¿por qué en vez de estar haciendo la suma aquí, sumamos solo los exponentes al tiro? Porque 4 más 2 son 6 y se mantiene el mismo exponente. Ah, no, no. Entonces, buena idea. ¿Ya? Aquí lo mismo. Bueno, en este caso yo me apuré. La idea es no colocarle el resultado en sí, sino más decir 3 por 4, 12. Pero ¿cuántos 3 hay? 2. ¿Y cuántos 4 hay? 2. Así que 2 al cuadrado. Ah, también entonces se puede hacer se puede deducir la propiedad de... ¿ya? Entonces, la idea es ir deduciendo las propiedades para que los estudiantes no darles todo hecho, si bien es cierto, viene hecho en el texto, en el libro,
O a lo mejor usted le va a dar una guía donde vienen las propiedades explicadas, o qué sé yo, o un PPT, o qué sé yo. Ya, pero aún así sería conveniente eh, que traten de deducirla, ¿sí? Entonces, ya sea de esta manera o de esta manera, la idea es deducirla y después darle la propiedad en sí, ¿ya? Pero se acostumbra al revés, dar la propiedad y después ir haciendo los ejercicios para ir acostumbrándose. Pero en ese lapso en que usted le dio la propiedad hecha, le hizo el ejemplo, después le digo ya, le dijo, resuelva los ejercicios. Perdimos de que el estudiante fuese capaz de el mismo darse cuenta de esto. No todos se van a dar cuenta, obviamente, pero de a poquito. Entonces eso hace que el estudiante sea más significativo para el estudiante el concepto y así no lo olvida, ¿ya? A mí me pasa la división, ¿ya? Bueno, en la división tenemos, por ejemplo, 3 elevado a 5 partido por 3, qué sé yo, bueno, mejor por 2 elevado a 3, ¿ya? Entonces voy, aquí dice 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y acá tenemos 2 por 2 por 2. Ah, fíjate que nos queda una fracción, ¿ya? Y recordar que las fracciones en producto pueden simplificarse. Aquí se puede, no se puede, no se puede hacer nada. Simplemente hay que resolver, ¿ya? División de potencias con distintas bases, distintos exponentes, no hay nada que hacer. Igual que en la suma y la resta, hay que resolver cada una por separado, tanto el numerador como el denominador, y dividir y ver si es que se puede esa fracción simplificar, tal vez no, ¿cierto? Ya, bueno, no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasaría en este caso entonces? Uno le va poniendo caso. Por ejemplo, 2 elevado a 5, 2 elevado a 2, ¿ya? También no me importa tanto el resultado, pero me interesa la operatoria que hagan acá. Entonces, ya sería 2, 2 por 2 por 2 por 2, ahí está 5 veces, y el otro 2 por 2. Entonces, ahora sí, porque tanto en el numerador y el denominador tengo el mismo número, que está en producto, no está en suma ni resta, así que se pueden cancelar todos los que se puedan cancelar. Y la gracia de esto es que nos va a quedar 3 2, o sea, un 2 repetido 3 veces en el numerador. En el numerador, ¿ya? Si usted quiere le pone un pantalón partido por 1, pero no se escribe, ¿cierto? Porque aquí queda un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. Y lo que sea que me dé multiplicado por 1, dividido por 1, va a seguir siendo lo mismo. Así que ya somos grandes, ya no le colocamos pantalón a las fracciones. Bueno, y ahí le podemos ir haciendo varios ejercicios de los mismos. Usted se los puede escribir de esa manera o se los puede escribir de esta manera. ¿Ya? Pero de esta manera, así es cuando ya dedujo la propiedad. Ya dijo, bueno, entonces la división de potencias conservo de igual base, conservo la base y resto los exponentes, ¿cierto? Porque aquí tengo 5 y si le resto 2 me quedan 3. Entonces hay que restar eso. Ya no hay que sumar como en la otra, ¿ya? Resto los exponentes, ¿ya? ¿Y qué pasa con la potencia cuando me da negativa? Eso es también interesante, o sea, importante. Entonces uno dice, bueno, mira, a veces tú puedes tener esto. De esta manera. 3 elevado a 2 por 3 a la quinta. Dividido, perdón, por 3 a la quinta. Entonces se conserva la base y se restan los exponentes, ¿ya? Te queda 3 a la menos 3. ¿Qué significa ese 3 a la menos 3? Entonces, en ese caso, es importante que el estudiante o usted le explique que 3 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 5 es una fracción también, ¿cierto? Donde se escriben los 3 por 3 partido por 3 por 3, 5 veces, ¿cierto? Y que luego, al igual como hacíamos en la anterior, se cancelan aquellos que se puedan cancelar y nos quedan 3, 3, pero en el denominador, ¿sí?
base 3 y se repite 3 veces. ¿Y qué me queda en el numerador? Bueno, acuérdate que quedó un 1, no es que haya quedado un 0, quedó un 1. ¿Ya? 1 partido por 3 al cubo. Y eso significa que negativo me está indicando, no que hay que restarlo ni nada, sino que me está indicando una posición de este exponente, de esta potencia. Y esa posición es en el denominador. ¿Ya? Bien. Bueno, y así pasa con todas las propiedades. Si usted quiere hacer potencia de una potencia, lo mismo, ¿cierto? Bueno, ahí ese es otro concepto. También cuesta a veces que comprenda el concepto de potencia de una potencia, que en el fondo es el producto de sus exponentes, ¿cierto? Potencia de una potencia, que seríamos, por ejemplo, 7 elevado a 3 y esto elevado a 5. ¿Ya? O sea, a veces le puede aparecer 7 elevado a 2 y elevado a 3. ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo? Bueno, otro ejercicio, perdón. ¿Ya? Aquí, bueno, potencia de una potencia. Base 7 elevado a 3 y elevado a 5. ¿Ya? O sea, 3 por 5. Bueno, aquí usted si quiere se la expresa de esta manera. A ver. El 7 elevado a 3 sería 7 elevado a 3 elevado a 5 sería 7 elevado a 3 sería 7 por 7 por 7. Ahí están las 3. Y dice elevado a 5. Entonces, ¿qué significa que sea elevado a 5? Sería estos 3 se repiten 5 veces. 1, 2, 3, ahí tengo una. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí cuente cuánto hay. 3, 6, 9, 12, 15. 7 elevado a 15. Ajá, entonces no es más fácil multiplicar estos dos números. 3 por 5, 15. Ya, es lo mismo. Ahí apareció la propiedad. Apareció la propiedad. Este otro de acá es distinto. 7 elevado a 2 elevado a 3. ¿Es 7 elevado a cuánto? 2 por 3. A las 6. Ya. Profe, en ese caso no se desarrollaría primero la Lo potencia escribo. del exponente. No. Ya, perdón. Así. Disculpe, Sí, le escuché mal. Claro, pues se resuelve la potencia del exponente primero. Eso da 8. Sería 7 elevado a 7 8. elevado a 8. Entonces ahí hay que tener ojo, explicarles bien la importancia de los paréntesis a los estudiantes, ¿ya? Que no es lo mismo una potencia de una potencia, cuando hay paréntesis, que una potencia elevado a una potencia. En este caso, el exponente está elevado a un exponente. ¿Ya? Y en este caso, la potencia está elevada a un exponente. Entonces es distinto. ¿Ya? Entonces ahí hay que decirle, no, pues aquí tú tienes que resolver primero este de acá arribita, ¿ya? Que sería 2 por 2 por 2. ¿Y eso cuánto te da? 8. Entonces ahora tu 7 está elevado a 8. ¿Ya? Si usted quiere lo resuelve así, ¿ya? Para que sea lo mismo. Pero bueno, hay que tener ojo con eso, no se vayan a equivocar. Aparece a veces en algunas preguntas del Sims, a pillar a los chiquillos. No es algo complicado, pero sí los pillan porque no están acostumbrados, no se acuerdan. ¿No? Qué sé yo. Y bueno, después de eso ya vienen, después que usted ya le enseñó todas las potencias, sus propiedades, qué sé yo, empieza ya, bueno, todos los casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Por ejemplo, 3 al cuadrado será lo mismo que menos 3 al cuadrado.
¿Son lo mismo, no? Sí. ¿Sí o Sí. no? Sí, pues, ¿cierto? Después 3 al cubo es lo mismo que menos 3 al cubo. No. Bueno, vamos a dejarlo ahí. 3 a la cuarta es lo mismo que menos 3 a la cuarta. O 3 a la quinta es lo mismo que menos 3 a la quinta. ¿Cuáles son verdaderos, cuáles no? Entonces, ahí esas preguntas son importantes. Esta es verdadera, ¿cierto? La siguiente Es falsa. es falso, pues. Y la siguiente, Verdadera. verdadera. No hay que solucionarlo. Después la siguiente, Falsa. falso. Falsa. Ya, entonces ahí hay que decirle a los estudiantes, mira, tu exponente es negativo, o sea, perdón, es par. Tu exponente es par, da lo mismo si es 2, 4, 6, 8. Si es par, siempre tu resultado, no importa si tu base es positiva o negativa, siempre tu resultado va a ser positivo, así que por lo tanto el resultado va a ser lo mismo. 3 al cuadrado es 9, menos 3 al cuadrado es 9, o sea, los resultados son iguales. ¿Ya? Pero acá no. ¿Por qué? Porque el exponente es impar. Entonces aquí vamos a tener resultados que numéricamente tal vez sean lo mismo, pero en signo van a ser distintos. ¿No? Por eso no son iguales, porque 27 no es lo mismo que menos 27, ¿cierto? En la recta numérica el 27 está por acá y el menos 27 está por acá. ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿No? Pero para eso el estudiante ya tiene que tener clarito los números positivos, los negativos, bueno, los enteros, qué sé yo, pero a esta altura obviamente que lo sabe. ¿Ya? Esos son los casos que empiezan a aparecer en los ejercicios, en los textos generalmente, para ver si el estudiante ya se maneja en eso. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros típicos casos que van apareciendo? Este menos 3 al cuadrado o el menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado y el menos 3 al cuadrado. Incluso al nombrarlos hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Son iguales? No. No No, son profe. iguales, ¿cierto? Ese es menos 3 dos veces y este es 3 dos veces, pero con un menos adelante. Así que aquí nos va a dar positivo y acá nos va a dar negativo por ese menos que está aquí adelante de eso. Bueno, esos casos hay que irlos repitiendo y que no se olvide el estudiante, ¿ya? Y así le van a ir apareciendo mucho. Por ejemplo, cuando tenga, no sé, 2 a la menos 3 partido en 2 a la 4, ¿ya? Entonces va a decir, pero ¿cómo hago esto? O sea, ya aplico la propiedad, perfecto, aplico la propiedad, ¿ya? Pero ¿cuál es la qué dice? O sea, ¿cómo lo resuelvo yo si no supiese trabajar la propiedad? Bueno, tengo que acordarme que 2 a la menos 3 es lo mismo que estuviera bajito nomás. Y lo resuelvo como desarrollo todas las potencias que corresponden para cada uno. No puedo desarrollar esa potencia a la menos 3 en el numerador. Tengo que primero pasarla para abajo. ¿Cierto? Bueno, así. Y ahí irle poniendo varios casos a los estudiantes. Disculpe, ¿qué es? Pucha, ya me pasé. Lo último que quiero nombrar solamente ya es el concepto de la radicación. ¿Qué es la radicación? O nosotros lo conocemos con las raíces. ¿Sí? La radicación depende del latín raice, ¿cierto? Raíz, echar raíces, ¿no? Erradicar, sacarlo de raíz, ¿cierto? De ahí viene el concepto, ¿ya? Ahora, el concepto de raíz en sí es más complicado que el estudiante lo comprenda en su origen, ¿cierto? A veces más que nada el estudiante lo que hace ya es mecanizarse nomás y saber que tiene que resolver los problemas, pero el de dónde viene y por qué, qué sé yo, bueno, en el fondo
decirle que las potencias hacen algo y las raíces deshacen ese algo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, bueno, un ejemplo que usaba yo, que también está en los textos, que es un día de lluvia. ¿Qué pasa cuando llueve? Las personas se van a sus casas, debajo de techo, ¿cierto? Para no mojarse. Y si yo, los caracoles se meten en su caparazón, no sé. Y los números para no mojarse, entonces, por ejemplo, el 5, está lloviendo, para no mojarse, se mete debajo de una techumbre, que es la raíz. Pero para meterse dentro de esa raíz tiene que multiplicarse por sí mismo. Entonces, 5 al cuadrado es lo mismo que 25. Y ahí aparece el concepto de raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Ya? O sea, todas las potencias pueden meterse dentro, todos los números pueden meterse dentro de un techo siempre que se multipliquen por sí mismos. Estamos partiendo por la raíz cuadrada, ¿cierto? La primera que se enseña. Y ya cuando usted enseñó la raíz cuadrada y todas las propiedades, él les dice que existen más raíces. Y ahí ya, bueno, el estudiante se complica un poco, pero siempre la primera raíz que hay que enseñar es la raíz cuadrada. Y enseñarla bien. No decirle todavía que existen más raíces. ¿Ya? Bueno, y este concepto entonces, aparece el concepto del día de lluvia, donde el 5 se mete dentro de para no mojarse, se mete adentro de un tejado que se llama raíz. Pero para meterse adentro tiene que multiplicarse por sí mismo. Y el 3 también. El 3 también puede no mojarse siempre que se multiplique por sí mismo. ¿Cierto? El 2 también. ¿Cierto? Siempre que se multiplique por sí mismo. Y esto va a ser 9 y esto va a ser 4. Y a su vez, si quiere salir de ahí, tiene que entonces volver al número que era. Que es 3. Que es 2. Bueno, es una forma un poco más fácil de explicarle ese concepto a los que son más chicos. ¿Ya? Bueno, y ahí les decimos que está el índice, ¿cierto? La cantidad subradical, la raíz misma, que es el tejado, ¿cierto? O esto para no mojarse, etcétera. Ya, pero después uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si tengo una raíz más rara? Por ejemplo, raíz cuarta de 8 al cubo. ¿Cómo saco ese número de ahí si en realidad no es tan simple como estos que se multiplicaron por sí mismos, nomás se metieron ahí para no mojarse? Estos son más raros, ¿ya? Entonces, de aquí, todo número raro, hay que decirle que todo número en una raíz es una potencia. Y para sacarlo del tejado, entonces, mantenemos el mismo número, pero lo dividimos por el índice de ahí. ¿Y qué otra transformado en potencia? O sea que eso es lo mismo que eso. ¿Mm? Bueno, y así vamos entonces recreando ya, pasando por la suma de las raíces, la resta. Acuérdense que así como empezó con suma y resta de potencia, empiece con suma y resta de raíces, no con las propiedades en el tiro, ¿ya? O sea, sume raíz de 3 más raíz de 5. ¿Se puede? No se puede, porque es como sumar porotos más manzana. ¿Qué te va a dar? Poroto más manzana. No se puede hacer nada. Pero si tengo raíz de 3 más raíz de 3, entonces estoy sumando manzana más manzana. Ahí sí, 2 manzanas. Entonces, perdón, 2 manzanitas. Ya se pueden sumar, ¿sí? Y si tengo 5 manzanas más 6 manzanas, entonces simplemente sumo la cantidad de manzanas, que serían 11 manzanas. Eso cuesta que los estudiantes la suma y la resta de raíces se pierden mucho. Y de ahí las propiedades, ¿cierto? En sí, pero bueno, eso quedará porque ahí tenemos multiplicación de raíces, división, raíz de una raíz, raíz de una raíz de una raíz, etc. De ahí viene todo esto. ¿Para qué? Para que usted pueda, para que el estudiante pueda racionalizar y resolver ecuaciones radicales, que se llaman, ¿cierto? Que son ecuaciones que incluyen raíces. Y eso, ya jóvenes, no les quito más tiempo porque sé que tienen otra clase, así que les vaya bien. Y la guía, bueno,
Disculpen, un segundito nomás le voy a quitar. Esta es la guía de decimales. ¿La están viendo, no? Sí, profe. Ya, esta es. La voy a subir de nuevo. Me parece que ya la había subido, pero esta es, ¿sí? Son ejercicios bastante simples, aunque se ve que son hartos, que sí, pero son simples. O sea, yo creo que en una hora lo tiene listo y se lo hace en grupo más fácil. ¿Ya? Ya, profe, y esa se la enviamos como tarea Como 13, tarea ¿no? hasta el próximo martes. Ya, vale. ¿Ya? Por favor. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien, ¿eh? Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe, Que estén bien. profe. Chao, chao.